Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, nos han pedido que les comentemos un poquito de nuestro background profesional, justamente para darles un pantallazo de las posibilidades que hay, las diferentes posibilidades que hay para insertarse en el mundo laboral después de la facu. Yo justamente rendí para entrar a tribunales en mi último año de la facultad. Ese mismo año me llamaron, así que me recibí y al mes ingresé a trabajar a tribunales. Trabajé 7 años en tribunales, la gran mayoría de esos como relatora de cámara, en una cámara civil y comercial. Para los que no saben, el relator es el empleado que hace el trabajo de redactar los proyectos de resoluciones para los jueces. En mi caso, vocales, porque era una cámara, así que había, había 3 vocales. Y luego de eso, tomé una bifurcación, renuncié a tribunales, hace 1 año y medio ya, litigo en un estudio jurídico, el estudio Márquez y Calderón, con el doctor Fernando Márquez, quizás algunos lo ubiquen porque es titular de cátedra de daños aquí en la facultad. Así que bueno, por el momento he tenido la posibilidad de conocer ambos lados del ejercicio de la profesión y también con Lean compartimos la vocación por caminar la facultad y por la carrera docente y por devolver un poco de lo recibido a la UNC, motivo por el cual estamos acá también hoy. Así que vamos a intentar traerles un poco de esa experiencia hoy con relación particular a cómo tramitar un accidente de tránsito. Como les dice Lean, cualquier intervención Recording in progress. sí, lo único les pido que intentemos ser todos relativamente breves para que podamos transmitir toda la información que hemos traído, porque por la marcha de hoy la clase va a ser un poquito más corta que las restantes. Bueno, le dejo la palabra a Lean. La clase fue pensada en 2 módulos. El primer módulo vamos a ver cómo se capta un cliente desde el momento que tenemos el primer contacto, cómo se cobra la consulta, cuáles son los trámites necesarios para llegar a una demanda judicial y posterior sentencia. Y en la segunda parte de la clase vamos a explicar, tratar de transmitir cómo hacemos para cuantificar el daño, que es un requisito necesario para cualquier tipo de reclamo, mediación o demanda. Vamos con la primera parte. Obviamente estamos dentro del derecho de daños, en lo que hace responsabilidad civil y toca un poco obligaciones en lo que hace a las aseguradoras. Primer contacto con el cliente. Acá es clave establecer una relación, digamos, para comprender el hecho y determinar si hay responsabilidad civil. Entonces, en el primer contacto que tenemos con el cliente, que puede ser usualmente por llamada por teléfono o algún contacto que sea de otra forma, se trata de establecer las urgencias necesarias para que él pueda tramitar el siniestro civil de forma tranquila a los fines de poder hacer el primer reclamo administrativo. En esta primera consulta se trata de hacer una evaluación de una viabilidad económica y se empieza a solicitar la documentación inicial. Esta documentación inicial es fundamental ya que va a constituir la prueba de un posible eventual juicio o un proceso civil. En esta primera consulta se trata de evitar lo que son consultas gratuitas extensas. Yo voy a comentar que no va a ser carácter vinculante en cómo me manejo yo en el ámbito del estudio jurídico que me toca. Son pautas orientativas, no son vinculantes. Ustedes fíjense en cómo lo van a abordar cuando les llegue un caso real. Esta consulta, evitar este tipo de consulta gratuita extensa justamente es para poder comprender el hecho y recién ahí lo citamos al estudio jurídico para que venga, explicamos que esta citación es arancelada, el mínimo legal, como todos saben, son 2 jus. Hay algún tipo de excepción, se comprende si hay algún vínculo con el damnificado o el posible demandado, porque nos puede tocar de cualquiera de los dos lados de la vereda. Y en la primera consulta lo que se trata de hacer es establecer un plan de acción, ¿bien? Un plan de acción que prácticamente lo resumimos en el proceso de daños.
Este plan de acción, usualmente yo paso un presupuesto arancelado de lo que va a llegar, cuánto va a costar cada etapa, esto a los fines de que el cliente pueda comprender con antelación cuánto va a necesitar desembolsar para poder tramitar un siniestro vial, desde que sea un embargo preventivo, la solicitud de mediación con los honorarios de las mediadoras, la posterior demanda y los costos de un proceso judicial que conlleva, que sería tasa, aportes y colegios. Esto se trata de decir en la primera consulta a los fines de que acepto o no el presupuesto. También usualmente se habla de un convenio de honorarios, usualmente, por lo menos yo me manejo, repito, esto no es vinculante, es un acercamiento a la práctica que van a tener con nosotros. Se hace un convenio de honorarios, el famoso pacto quota-litis, en palabras criollas, el 20% de lo que le ingresa al bolsillo del cliente es en concepto de honorarios. Si le quieren hacer alguna atención, le pueden bonificar la consulta o reducírselo un 15%. En este convenio de honorarios tratamos de poner alguna cláusula con algún consentimiento informado, informándole cómo va a ser el proceso, qué riesgos puede llegar a haber, y obviamente tenerlo a disposición por si llega a surgir alguna cuestión el día de mañana. En esta primera llamada con el cliente, volviendo antes que venga el estudio, o en el mismo estudio, empezamos a pedir la documentación mínima, que son los datos personales del damnificado, los datos personales del sindicado como responsable. Esta palabra de sindicado como responsable la escuchamos mucho en lo que hace el proceso de daños, porque es atribuir responsabilidad a quien tiene que responder civilmente. Se le pide historia clínica, constancias médicas si hubo intervención de ambulancia, certificados, por ejemplo, si intervino la policía, usualmente hacen un acta de constatación, un croquis y pueden llegar a tomar algún testigo. Estas constancias policiales, recuerden que existe el secreto sumario, que quiere decir que solamente vamos a poder tener acceso a la constancia del número de expediente si es que hubo presumiblemente algún tipo de delitos, sea una lesión leve, grave, gravísimo, un homicidio culposo, pero no vamos a tener acceso al expediente por el secreto sumario que se levanta con la indagatoria, ¿bien? Los datos del seguro, se le solicita a la póliza el seguro del sindicado como responsable. Como dije, las actuaciones policiales con estas constancias. Se trata de buscar testigos desde el primer momento, no luego, sino desde el primer momento, porque es fundamental contar con esta prueba. Ya vamos a explicar con profundidad después por qué es el momento oportuno al iniciar todo, conseguir los datos de los testigos. Las constancias de atención de la ambulancia, y para los daños materiales, usualmente luego que se tranquiliza un poco el siniestro vial, ustedes recuerden que hay personas que sufren estrés, nervios derivados de un siniestro, se le empieza a pedir el presupuesto de arreglo, la cédula de identificación del rodado, vemos de sacar un informe en la DNRPA a los fines de ver quién es el titular para saber con precisión quién es el legitimado pasivo en una eventual demanda de daños y perjuicios. En la denuncia administrativa, recuerden que por la ley de seguro tienen 72 horas hábiles para hacer la denuncia, que lo pueden usar como algún tipo de exhibición para pagar el seguro, que jurisprudencialmente ya está dicho que no está muy bien admitido eso. O sea que si supera el plazo de 72 horas, lo mismo la aseguradora paga, lo que quiero decir. Y bueno, toda esta documentación que hace con el cliente, usualmente armamos una ficha del siniestro. Que esa ficha de siniestro tenemos los elementos claves a los fines de poder abordar los escritos iniciales, a los fines del reclamo por daños. Acá traje un pequeño caso práctico que fue el 19 de junio del 2024. 2024, ¿por qué pusimos esta fecha? Por el tema de la prescripción. Recuerdo que una acción de daños y perjuicios se prescribe a los 3 años del momento del hecho lesivo, puede ser por acción u omisión. Esta prescripción se suspende por la notificación de una mediación y se extiende la suspensión hasta que finaliza la mediación 20 días después del acta protocolizada que te emite el mismo centro de mediación. Y si enviamos una carta de documento, recuerden que se extiende por 6 meses más el plazo de prescripción, por si están medio jugados con el tema del hecho lesivo y la prescripción. Una carta de documento puede ser una buena estrategia para que no prescriba la acción de daño y poder así tener la reparación integral del daño hacia el damnificado. El lugar justo en Campillo, esquina La Valleja, es un caso que me ha tocado. La víctima en el caso no lo puse, pero tenía 82 años.
tuvo lesiones. Iba caminando por la senda peatonal, cuando intervino un vehículo mal estacionado, realizó marcha atrás, la chocó, descendió de la acera, impactó de cara al suelo, provocándole lesiones físicas, digamos. En este caso hubo buen material probatorio, lo cerré en instancia extrajudicial, pero bueno, más allá de eso, es a los fines de poder evaluar un caso práctico, así ustedes, si les llega algo parecido, lo pueden atender sin ningún problema. Tenemos intervención policial, la guardia urbana, ambulancia, contratación, fotografías, testigos, informe médico de emergencia. Este es un caso que está muy lindo probatorio, pero hay veces que te llegan algunos que hay que empezar a armar la prueba a los fines de poder acreditar el daño. El encuadre jurídico y normativo, obviamente estamos en la rama de responsabilidad civil, como dije al principio, toca seguros, derecho procesal netamente, y puede ser un eventual derecho contravencional o penal culposo si se llega a cometer algún tipo delictivo regulado por el Código Penal. Las normas claves para abordar un siniestro vial, estamos frente al artículo 1769, que contemple el accidente de tránsito, propiamente dicho, lo invito a que lo lean. Este artículo nos remite a lo que es una actividad riesgosa o cosa riesgosa, que nos recae al 1757 y 1758. Son artículos claves en lo que hace responsabilidad civil, porque se indica como responsable civilmente el titular y guardián, téngase el titular como quien tiene el dominio de la cosa, guardián quien tiene el uso, control y dirección de la cosa, también puede ser una guarda de provecho, y van a responder concurrentemente al daño. ¿Qué quiere decir esto? Que por dos causas distintas van a responder por el mismo hecho. Uno va a responder por ser titular y otro por tener la guardia. También está en juego lo que es la reparación plena, del contemplada en la capite de responsabilidad civil, y un artículo clave en la ley de seguro, el 118, que lo trae como garantía el damnificado a la aseguradora. Después tenemos la ley de tránsito nacional, que se le suman las contemplaciones provinciales y las ordenanzas municipales, para que tengan en cuenta a los fines de evaluar a ver si hubo antijuricidad o no en el momento del hecho lesivo. Bueno, una vez que tengamos el primer contacto con el cliente, que ya le hemos emitido el presupuesto, que lo haya aceptado y empezado a trabajar, ahí se hace un análisis. En realidad el análisis de la responsabilidad civil se hace desde el primer llamado, a ver si se configura o no la responsabilidad civil. Lo voy a resumir brevemente por cuestiones de tiempo. Les recuerdo que para que se configure responsabilidad civil tienen que haber 4 presupuestos, que es el daño, que sea directo, indirecto, actual, futuro, cierto y subsistente. Tiene que ser antijurídico, esto quiere decir que la conducta, acción u omisión no debe estar justificada, esto quiere decir que no tiene que tener alguna causa de justificación. Los recuerdo brevemente: las causas de justificación es legítima defensa, estado de necesidad o el ejercicio regular de un derecho, que este es uno de los principales eximentes que se puede llegar a poder al contestar la demanda cuando hacemos hincapié en la antijuricidad, el ejercicio regular de un derecho al manejar conforme las normas de tránsito. Esta antijuricidad se difiere a la penal porque estamos hablando de una antijuricidad material, no formal. ¿Qué quiere decir esto? Que la antijuricidad material, en lo que hace daños, abre un abanico de posibilidades tanto a lo que está tipificado como a lo que no. Esto quiere decir que se le suman las normas, las buenas conductas, la buena fe y las costumbres en la antijuricidad. La relación de causalidad es sumamente importante para comprobar, digamos, lo que es la mecánica del hecho lesivo. Yo digo que la relación de causalidad, que ya la vamos a abordar en la filmina próxima o más adelante, es una moneda que tiene dos caras. Por un lado atribuye la responsabilidad, es decir, identifica al sindicado como responsable, y la otra cara de la moneda sería que determina por qué consecuencias va a responder. Factor de atribución, como lo dice la normativa, por cuestiones de política legislativa, estamos hablando de un factor objetivo de atribución. Les recuerdo que el factor objetivo de atribución no tiene eximentes propias, sino que se contempla, alega lo que es la causa ajena, que se analiza en la relación de causalidad con las eximentes propias, que serían el hecho del damnificado, es decir, cuando el
propio damnificado incide en la causación del daño, entonces no va a responder totalmente la otra parte. El hecho de un tercero por qué no debo responder y el caso fortuito fuerza mayor. Los factores relevantes del ejemplo este que trajimos, obviamente, es la maniobra antirreglamentaria, la invasión de senda peatonal, la prioridad absoluta del peatonal. Recuerden que digamos, goza esta prioridad absoluta del peatón, ya que estamos enfrentando a una máquina, una cosa riesgosa por su naturaleza. Y las defensas típicas de la aseguradora son la falta de cobertura, porque no se pagó en tiempo y forma la prima. En el momento del hecho lesivo no entraba el mora con el pago de la prima, que las lecciones son preexistentes, que hubo un hecho del damnificado interpelativo que interrumpe este nexo de causalidad, falta de prueba y además cuestiones que la aseguradora siempre hace a la defensa, digamos, a intereses de la compañía. Bueno, no sé por qué se ve así, pero... Bueno, no sé por qué se ven esas cruces, pero estas son las funciones de la relación de causalidad. Por un lado, volviendo al tema, la relación de causalidad lo que trata de buscar es la causa adecuada que provocó el hecho dañino. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo muchas condiciones que desembocaron al hecho lesivo. Por ejemplo, una de las condiciones es que la peatona haya salido de su casa, otra condición es que el guardián del vehículo haya encendido el vehículo y haya hecho marcha atrás. Son todas pequeñas condiciones que contribuyeron en el hecho lesivo. Lo que trata de buscar esta relación de causalidad es la causa adecuada que ha contribuido al hecho lesivo para, por un lado, sindicar al responsable, ver sobre quién va a recaer la responsabilidad por los daños causados, y por otro lado, la adecuación o extensión del resarcimiento. Que esto lo que trata de hacer es fijar las consecuencias que son per se indemnizables, evitando una reparación excesiva o indebida, o sea, se paga el daño producido. Esta consecuencia indemnizable tenemos las inmediatas que surgen del propio hecho, que son las contempladas por el Código Civil y Comercial, que son, por ejemplo, la fractura, la ropa dañada, los gastos de urgencia, farmacia, etcétera, y las consecuencias mediatas previsibles, que siguen una secuencia lógica y previsible según el curso normal y ordinario de las cosas. Por ejemplo, la pérdida de los ingresos por incapacidad, que al momento de cuantificar el daño ya se lo vamos a explicar, y las consecuencias por las que no se responde son las casuales, que son fortuitas o extraordinarias. Por ejemplo, traje uno medio dramático, pero al estar internada, que haya algún terremoto o incendio, por esas consecuencias, obviamente, el sindicato como responsable en principio no va a responder. Perdón si voy muy rápido. Bueno, la prueba indispensable, tenemos la documentación médica, es fundamental. Si hubo lesiones, pedir lo que es la historia clínica. Recuerden que acá rige la ley de paciente. El titular de la historia clínica es el mismo paciente. Usualmente nosotros se lo pedimos al cliente que ha sido internado, que vaya al lugar donde se atendió y solicite la historia clínica. Tienen el deber de dársela dentro de las 72 horas hábiles. Esto está previsto en la ley del paciente. Todo certificado, estudio de resonancia, todo suma, todo suma. Usualmente cuando vemos que tenemos lesiones, pedimos médico legalista de parte. Acompañamos una pericia médica de parte a los fines de poder saber el grado de incapacidad que tiene la persona y poder aplicar las fórmulas que se lo vamos a explicar en el segundo módulo. Y es fundamental para ir con prueba sólida al reclamo administrativo, mediación y eventual juicio. Está bueno tenerla de antemano. Por ejemplo, si hubo un siniestro vial por una obra pública, usualmente ahí también estaría bueno poner un perito que sea licenciado en higiene y seguridad para ver si la obligación de seguridad de los contratistas y la empresa desarrollista fueron cumplidas o no, y ahí poder evaluar la responsabilidad de cada uno de ellos. Fotografías, también está bueno que se tomen fotografías. Usualmente yo los clientes apenas me llaman cuando recién tenemos siniestro, le digo, che, saca fotos de cómo quedaron los autos, que se vean las dos patentes. Y esta solicitud no es fortuita, ya que rige una carga probatoria que el actor, demostrando la intervención activa de las cosas y el daño acreditado y probado, se invierte la carga probatoria al demandado a los fines de que el demandado pueda dar las eximentes o tratar de justificarlas y probarlas para que no pueda responder.
Ver también el tema de la señalización, senda peatonal. Acá dentro de la fotografía está muy bueno, acá en Córdoba capital, por lo menos, lo que son los domos de la policía. Yo ahí les voy a explicar, nosotros tenemos facultad para solicitar el resguardo de las filmaciones, les voy a decir cómo hacerlo. Este resguardo de las filmaciones es una prueba muy buena porque primero tenemos el video y por otro lado son emanadas de una función pública. Además, eso puede ser una arma de doble filo por si la mecánica del hecho puede llegar a haber concurrencia en los daños. Esto quiere decir que su cliente, siendo el actor, haya contribuido causalmente al daño, por ende el demandado no va a responder el 100%, sino que puede responder en un porcentaje por los daños sufridos. Por la mecánica del hecho, ¿no? La testimonial, esto es importante tratar de conseguir los testigos de forma temprana, porque usualmente si esperamos a redactar la demanda, tenemos riesgos. ¿Qué riesgos son estos? Que cambien de domicilio, no recuerden el hecho o no quieran declarar. Además también están los videos fílmicos de las casas. Usualmente cuando hay un siniestro, yo le digo al cliente que levante la cabeza, se fije si hay domos o si hay algún local que tenga alguna cámara, porque usualmente las cámaras privadas se van borrando solo, cada 72 horas se van pisando los archivos por el tema de la memoria. Entonces ahí hay que ser rápido para tratar de buscar las filmaciones y poder tenerla como prueba. La documentación administrativa policial, obviamente la denuncia de siniestro que te la traiga el cliente. A ver, la denuncia la hace el actor a su aseguradora y el demandado a su aseguradora. Me ha pasado que viene el cliente y me trae la denuncia de él y yo le solicito que si tiene contacto con quien lo chocó, si le puede facilitar la denuncia de él. ¿Por qué? Si bien son declaraciones juradas unilaterales que hace el asegurado con su aseguradora, puede servir para ver la mecánica del hecho, la mecánica del siniestro vial propiamente dicho. Entonces nosotros con la denuncia del actor y la denuncia del posible demandado, vemos si encuadra bien los hechos y armamos la estrategia en base a eso y también lo podemos usar de prueba para en algún tipo para sindicar la responsabilidad. La constancia de cobertura, y bueno, el reclamo de la aseguradora es el primer paso que vamos a ver a continuación a los fines de empezar con el proceso. Hasta ahora lo que hicimos fue contactarnos con el cliente, juntar la prueba y acá traje cómo se solicita un resguardo fílmico en la policía de Córdoba. Como les dije, tenemos la facultad profesional por la ley 5.805, el famoso artículo 18 nos permite solicitar informes y antecedentes a organismos públicos. Eso también les puede llegar a servir por si necesitan algún dato, por ejemplo, si hacen esto entre paréntesis, alguna declaratoria de herederos, mandan este artículo 18 de la ley de colegiación a federales y le puede informar si una persona está fallecida o algunos datos relevantes. O, por ejemplo, si nosotros queremos traer un embargo a alguien que trabaja en la policía, enviando una carta de documento alegando este artículo, nos pueden informar a ver si es un policía activo o no, a los fines de poder evaluar algún tipo de embargo. Pero volviendo al tema de siniestro vial, esta facultad profesional nos permite solicitar el resguardo fílmico ante el Ministerio de Seguridad. Acá entra una ley que regula esto de la filmación de los domos, que es la 9.380. El material, la ley esta dice que en el artículo 7 que se conserva por un plazo máximo de 60 días. La solicitud urgente es vital porque después se van borrando posteriormente, son destruidas, y si ya está destruida no se puede utilizar para juicio. Y la restricción de acceso está reservado principalmente para que vean el contenido del fílmico los magistrados o fiscales. La solicitud que nosotros vamos a enseñar ahora es solamente para el resguardo. Bien, ¿cómo se hace para solicitarlo? Es un trámite sencillo, se entra el ciudadano digital, hay que ser nivel 2. Vamos a la parte de escritorio, iniciamos un trámite multinota, es la Secretaría General de Gobernación, el primer, no sé si se puede ver el mouse, el primer ítem, que dice Secretaría General de la Gobernación. Ahí inicia un formulario,
en el asunto, en la entidad o repartición busquen el Ministerio de Seguridad. Como asunto pongan que solicitan resguardo fílmico por un siniestro vial. Y en el contenido que le dejan poner poquitos caracteres, traten de poner la ubicación, o sea, en qué calle fue, y datos relevantes para que el funcionario que trabaje en el Ministerio de Seguridad pueda individualizar el siniestro que estamos teniendo. Por ejemplo, patentes, color de los vehículos intervinientes, fecha, hora, día. Y en el próximo paso, como documentación, pueden subir alguna foto del siniestro como para dar mayor severidad de lo que están queriendo conseguir, y acompañan el carnet de abogado. Se inicia un trámite por multinota por sí, se lo responden desde asesoría letra de la policía y le dan el ok que encontraron el siniestro y los resguardan. ¿Por qué es importante el resguardo fílmico? Porque nosotros al momento de interponer una demanda pedimos una informativa a la Policía de Córdoba a los fines de que traigan ese material fílmico y lo pueda ver vuestra señoría a los fines de poder probar el daño y la intervención activa de las cosas siendo actor. Como demandado también le puede servir. No sé cómo estoy con el tiempo. Bueno, reclamo ante este es el primer paso en que tenemos que iniciar. El famoso agotar la vía administrativa. Es el reclamo administrativo ante la aseguradora. Principalmente, como consejo, traten de buscar antecedentes de la aseguradora. Hay aseguradoras que tienen sanciones a percibimiento de la Superintendencia de Seguros, entonces se tiene que hacer un pequeño análisis a ver cómo está respondiendo la aseguradora, en qué tiempo paga, porque esto se lo tenemos que transmitir al cliente. En esta instancia de reclamo administrativo, nosotros, si bien somos los abogados que estamos representando al cliente, por medio de un reclamo carta poder que se presenta ante la aseguradora, se presenta vía web, usualmente se han actualizado, entonces entran en la página oficial de la aseguradora, reclamo de terceros, y inician todo a completar el formulario, y al final le acompañan como documentación adjunta el reclamo firmado, la prueba y la carta poder. Usualmente la aseguradora te piden una pequeña carta poder que le den el poder para representarse en esa instancia a favor de sus clientes. Ahí puso una pequeña estructura del reclamo, que es la identificación de las partes, el relato de los hechos, un pequeño fundamento de los daños que se reclaman, daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, daño moral, si hubo lesiones, o si no hubo una lesión y se configura un daño moral también. Se reserva para ampliación de acción judicial. Los errores frecuentes es no presentar todo de forma completa. Usualmente yo el reclamo administrativo lo trato de hacer bien completo, sólido de prueba, porque después es el que utilizo para la mediación y es la estructura base que me utilizo para una posterior demanda. Entonces, haciendo un buen trabajo desde el reclamo administrativo, ya tenés después, si no hay acuerdo, ya prácticamente todo armado, la ficha del reclamo y demás cuestiones. En este reclamo ante la aseguradora, como digo yo, es un tire y afloje. Nosotros pedimos 10, la aseguradora empieza a negociar. Nosotros somos intermediarios de la aseguradora con nuestro cliente, le transmitimos la cifra que nos ofrecen a la aseguradora, a nuestro cliente, y él es el que tiene la última palabra. En ese sentido, nosotros lo podemos aconsejar de decir, che, es buena oferta, es mala oferta. Usualmente yo nunca me quedo con la primera oferta, siempre trato de hacer un tiro y afloje para tener mayor indemnización a nuestro cliente. Otra cosa respecto a los honorarios, que está bueno que lo sepan, más allá del pacto cuota litis, usualmente la aseguradora también te regula honorarios, están regulando entre el 10 y el 15% de la indemnización. Entonces, eso, más el pacto cuota litis, ahí está el trabajo por la labor profesional nuestra. En el caso de que fracase el reclamo ante el asegurador, es decir, que se vio frustrado porque no quiere responder o porque no tiene seguro el sindicato como responsable por X motivo, dependiendo del caso concreto, directamente interponemos la mediación. También puede pasar que el propio cliente hace el reclamo administrativo, no le va bien, entonces en vez de volver a hacer otro reclamo administrativo o intervenir el ya iniciado, directamente nosotros solicitamos la mediación. La mediación es obligatoria en Córdoba Capital y en Río Cuarto. La finalidad es intentar un acuerdo, anticipar que hay un conflicto y medir la postura de la aseguradora, a ver si va a responder o no.
Puede ser mediación pública o privada. La mediación privada se solicita también desde el CIDI. Son mediaciones que dependen del Poder Ejecutivo. Entonces nos comunicamos con el Centro de Mediación Privado, usualmente te dan un pequeño instructivo cómo solicitar la mediación, pero es muy sencillo, se busca en CIDI mediación prejudicial obligatoria civil y se llena un formulario, que en este formulario prácticamente están los datos del requiriente, que sería el actor, los datos del requerido, que sería la legitimación pasiva de la acción, y lo traemos como cita de garantía a la aseguradora que te da la opción para elegir. Se llenan los formularios, las direcciones, se adjunta la documentación y se sube. Usualmente los centros de mediación se encargan de las notificaciones, pero hay centros de mediación que te hacen notificar a vos, o también puede ser pública. La mediación pública se solicita por SAC, como si fueran a presentar una demanda electrónica, se selecciona ahí centro de mediación en público y se siguen los formularios, los paso a paso del formulario, creo que son 4 pasos. Se arma un expediente judicial, se sortean los mediadores, te fijan audiencia y te sacan tienen que cursar las notificaciones. Usualmente tienen ventajas y desventajas entre uno y otro. Por ejemplo, el centro de mediación privada por ahí es más flexible con los horarios, por ahí si están dificultades porque están haciendo otra cosa a la mañana, le pueden decir las mediadoras privadas si pueden fijar audiencia para la tarde. La mediación pública por ahí siempre es a la mañana, al mediodía. Entonces son cuestiones estratégicas que cada uno de ustedes, dependiendo de su actividad y tarea diaria, van a ir manejando para que salga todo conforme a ley. La documentación indispensable, bueno, son la misma documentación que lo que es el reclamo administrativo. Obviamente el presupuesto tiene que estar cuantificado el daño, en un detalle de cómo fue la mecánica del hecho. Y la estrategia de la mediación, prácticamente, como les dije, hay que mostrar fortaleza probatoria, hay que juntar buena prueba, demostrar viabilidad de una eventual condena. Si no hay acuerdo, directamente se cierra, se obtiene el acta protocolizada, que es el pie que nos da para preparar la demanda. Usualmente acá en Córdoba las aseguradoras están cerrando sin acuerdo y te ofrecen por afuera y se hace un acuerdo extrajudicial completamente válido para evitar, digamos, la posible demanda. La mediación tiene costos, es 2 UF para las mediadoras, tanto para el requiriente como para el requerido. Y nosotros los abogados usualmente, si hay acuerdo, cobramos del pacto quotalitis, y si no hay acuerdo, por lo menos yo cobro la presencia en la mediación entre 2, 4 jus, que es el equivalente a un acto procesal. Un acto procesal está regulado en 4 jus. Entonces, si no hay acuerdo, la sola presencia, tomar, solicitar y también estar presente en la mediación, usualmente, por lo menos nosotros la cobramos. Pero bueno, depende de cada uno de ustedes. La preparación y la estructura de la demanda. Empezamos con el encabezado y el objeto. Hay, digamos, obviamente hay varios modelos. Ustedes ya con el tiempo se van a armar su propio modelo porque una demanda, cada abogado le pone su impronta. Se trata de identificar la legitimación activa, la legitimación pasiva, la citación como garantía de la aseguradora. Acuérdense siempre de luego de poner el monto o lo que más o menos resulte la prueba de rendirse en autos, porque el momento procesal oportuno para volver a cuantificar el daño es en los alegatos. Entonces, si no ponemos esta frase, posiblemente no nos dejen actualizar, digamos, la planilla de la cuantificación del daño. ¿Qué quiere decir esto? Que en la complementaria, cuando estemos en los alegatos, si la prueba, nosotros pedimos un viaje como placer compensatorio y sustitutivo a Brasil hace 2 años y ahora tenemos un presupuesto actualizado, en los alegatos el momento oportuno para volver a cuantificar el daño conforme a la prueba rendida en autos, es decir, el presupuesto de la empresa de viajes. Se hace un breve relato de los hechos y del derecho. Las normas principales son las que están acá, sumadas a las leyes de tránsito y la de seguro. Cuando yo, por lo menos en las demandas que hago, trato, tanto como demanda contestación, trato de poner en el acápite de responsabilidad civil ir presupuesto por presupuesto. Entonces voy daños, lo acredito, lo pruebo, lo cuantifico. Luego de haber acreditado, probado, cuantificado el daño, paso a la antijuricidad. Digo, ¿por qué la conducta del sindicato como responsable es antijurídico? Porque violó la prioridad de paso, por ejemplo. Después entro en la relación de causalidad,
atribuyendo la responsabilidad y viendo por qué consecuencias va a responder. Y por último, manifiesto que es un factor objetivo de atribución cuando se trata de cosas riesgosas. Por lo menos yo lo hago así para demostrarle a Nuestra Señoría cómo y por qué va a responder el demandado. Los rubros indemnizatorios, eso lo vamos a ver en el segundo módulo, que espero que ya lo voy a hacer un poquito más rápido, si no, no vamos a llegar. Bueno, se trata de solicitar indemnización, la reparación integral del daño emergente, son todos los gastos que desembolsó el actor por el hecho lesivo, lucro cesante, lo que dejó de percibir, pérdida de chance, cuando hay una probabilidad objetiva de obtención que se vio frustrado o perdida por el hecho lesivo, daño moral, y bueno, dependiendo cómo hayan cuantificado el daño. Usualmente, cuando demandamos, si vemos que la aseguradora tiene apercibimiento de Superintendencia de Salud o el demandado no tiene aseguradora y tiene pocos bienes, usualmente se recomienda solicitar un embargo preventivo dentro de la misma demanda o puede ser como medida anticipada, un embargo preventivo a los fines de poder asegurar el cobro. Recuerden los requisitos del embargo preventivo, que es la verisimilitud del derecho, porque se funda la posible acción, el peligro en la demora en tener alguna efectivo cobro a la indemnización y la contracautela, que usualmente la soportamos nosotros como letrados, ofreciendo la fianza personal desde el SAC. Después se hace la prueba del petitorio y luego de presentar la demanda se sube, la firma y nos puede también tocar la otra parte de la vereda, que es la famosa contestación de la demanda, que el objeto de la contestación no se trata solo de negar los hechos, sino también tenemos que tratar de buscar limitar la responsabilidad. ¿Bien? Tratar de buscar eximentes de responsabilidad civil, tratar de ver si se configuró alguna interrupción del nexo causal, cuestionar los daños, los rubros, y también introducir los hechos defensivos. La estructura prácticamente se pone el encabezado en común y corriente, se hace una negativa general, después una específica, se cuenta la versión de los hechos, y acá se empiezan a impugnar los daños, la falta de acreditación. Usualmente yo en la contestación también pongo lo mismo, daño, antijuricidad, relación de causalidad, factura de atribución, y voy uno por uno buscando eximentes de cada uno de los presupuestos de responsabilidad civil. Por ejemplo, el daño no está acreditado, no está probado, está pidiendo excesivamente. La antijuricidad, hubo un estado de necesidad o un ejercicio regular de un derecho. Che, mi cliente frenó por el semáforo y el actor fue quien lo chocó. Acá la responsabilidad recae contra el propio actor. Entonces se trata de hacer ese análisis minucioso y en la relación de causalidad también. Se trata de buscar y tratar de eximir la responsabilidad de daño con algún eximente propio de la relación de causalidad, pues ser hecho el damnificado, tercero, por qué no debe responder, o caso fortuito, fuerza mayor. Y también se analiza la viabilidad de reconvenir, que quiere decir, a mí me demandan, pero yo también sufrí un perjuicio, entonces yo lo demando y aprovecho el mismo proceso iniciado por el actor. Este aprovechamiento del mismo proceso, tengan en cuenta que para interponer una demanda de daños, por lo menos acá en Córdoba y en Río Cuarto, es obligatoria la mediación, ¿bien? Entonces, si le llega un cliente que lo están demandando como en la mediación, como en la parte judicial, está bueno que en la propia mediación tilden la opción de reconvenir. ¿Para qué es esto? Porque si usted no tildan esta opción, hay juzgados que te hacen ir a mediación nuevamente. Entonces nosotros aprovechamos la mediación iniciada por el actor a los fines de que sea tenida en cuenta en el mismo proceso en donde nosotros estamos reconviniendo la demanda. ¿Me explicó? Me ha pasado que, o sea, no me pasó a mí, pero la contraparte me reconvino una demanda y como no tildo esta opción en la planilla de la mediación, le hicieron solicitar la mediación de nuevo, que obviamente se cerró sin acuerdo porque está medio complicado el caso, y bueno, ahí se tiene por cumplimentado y le van a dar lugar a la reconvención para correrme traslado y poder defender. Las estrategias típicas del demandado de tratar la culpa de la víctima, la famosa culpa concurrente, el daño, impugnar las lesiones, cuestionamiento de los montos. Bueno, acá traje los errores frecuentes, son las omisiones formales, que la gran mayoría pueden llegar a ser subsanables, la falta de un relato propio, no ofrecen prueba. A ver, si se invierte la carga probatoria y somos demandados, tenemos que probar la eximente.
Esto quiere decir que también es un trabajo minucioso. Por ejemplo, ahora yo estoy redactando una contestación y estaba la prima paga de la aseguradora. Entonces pedí informativa al medio de pago por donde pagó mi cliente la prima, al productor de seguros, a la aseguradora, pedí pericia contable para acreditar que la aseguradora tiene que responder. Así que también como contestación de demanda tiene que armarse una fuerza material probatoria a los fines de poder acreditar las eximentes de responsabilidad civil. Entonces, en síntesis, ya para ir cerrando y darle paso a Flor, captamos al cliente, se hace una entrevista, se trata de cobrar la consulta, se arma una ficha, se junta la documentación, se empieza la investigación, la prueba, informe, historia clínica, solicitud de resguardo fílmico y demás cuestiones. Se empieza a redactar el primer reclamo ante la aseguradora y entramos a la negociación. Si fracasa el reclamo administrativo, vamos a mediación, tratamos de tener algún ofrecimiento, si no hay acuerdo cerramos para tener el acta protocolizada e interponer la demanda de daños y perjuicios. Les recuerdo que ahora rige el proceso oral de las leyes provinciales que están ahí anotadas, que prácticamente el proceso es de demanda, la contestan, se decreta el primer proceso oral invitándolos a la audiencia preliminar. Se hace una audiencia preliminar en la cual el juez consulta a las partes, va a estar el actor, el demandado y va a estar la cita en garantía. Lo primero que hace el juez es consultar, ¿tiene algún ofrecimiento para cerrar esto acá o seguimos? Si no hay ningún ofrecimiento, se empieza a trabajar en la tarea de lo que es el material probatorio al fin de fijar una audiencia complementaria y poder producir la prueba. Entonces acá se empieza a ver quién tiene la carga de probar qué cosa, se sortean los peritos que hayan propuesto las partes, se dan lugar a las informativas, a los oficios y demás cuestiones, y se fija en la misma audiencia preliminar la complementaria que se produce propiamente la prueba, se toman los testigos, se traen a los peritos y se abre los alegatos. En los alegatos, en la complementaria, el momento oportuno para volver a cuantificar el daño conforme la prueba a rendirse en autos, y después se cierra la audiencia complementaria y se pasa a autos para que salga la sentencia, creo que es un plazo de 60 días. Sale sentencia, liquidación, cobro y se ejecuta en caso de que no cumpla. Que ese otro proceso, ya la ejecución de la sentencia, de presentar planilla y demás cuestiones. A ver, acá trajo una frase que me pareció muy interesante, que el éxito no depende de tener la razón, sino de poder probar, documentar, cuantificar, negociar y litigar. La construcción estratégica temprana, desde el primer momento que tenemos el cliente, define el resultado final de la sentencia. Y bueno, por último, acá dejo mi contacto que sale con esas cruces, por si tienen alguna duda, consulta, inquietud, quedo a completa disposición de todos ustedes. Y bueno, le doy la palabra a Florencia. Muchas gracias. Sí, gracias, Lean. ¿Cómo vienen? ¿Bien? Bueno, bárbaro. Es mucha información, ya sé, y se viene más todavía, pero está bueno tenerla y después repasarla en todo caso. Bueno, ahora vamos a ingresar de lleno a lo que para mí es el core o el núcleo de lo que es el derecho de daños, que es el daño, valga la redundancia. Lean ya nos explicó muy bien cómo identificamos nuestro caso, cómo abordamos nuestro cliente, cómo planteamos la demanda o en su caso la contestación. Ahora, en cualquiera de estas dos situaciones, sea demandar o contestar una demanda, lo que va a definir el resultado económico del litigio va a ser la indemnización. Para hacer esto, yo propuse traer otro ejemplo, igual que Lean, un poquito más terrorífico, como para tener distintas variables indemnizables. Vamos a suponer que tuvimos un accidente de tránsito en el cual tuvimos 2 víctimas fatales de una familia, el padre y el hijo mayor, y sobreviven 3 de estos miembros, ¿no? La viuda y 2 hijos.
Aquí los tenemos presentados a nuestros damnificados. Gustavo, Tomás, Carolina, Abril, Valentín y Nicolás. Hacemos de cuenta, como les decía, que Gustavo iba en el asiento de adelante, acompañado por su hijo Tomás. Ambos mueren a los días del accidente por la fuerza del impacto, producto de las graves lesiones que sufrieron en ese momento. Carolina, esposa y madre de los fallecidos, sobrevive con graves lesiones, una incapacidad de más del 60%. Abril, la hija menor del matrimonio, también sobrevive con lesiones moderadas a nivel físico y psicológicas. Valentín, el hijo menor del matrimonio, sobrevive con lesiones leves y daño psicológico. Nicolás, por otro lado, es el hijo de la familia que no viajaba en el vehículo porque vivía en la ciudad de Rosario. No tiene, derivado de este accidente entonces, daño físico ni patrimonial directo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces a la hora de abordar un caso como este, en el cual le he presentado varios damnificados para que podamos justamente contrastar los diferentes escenarios indemnizatorios con los cuales nos podemos encontrar y abrir el abanico de cuáles y cuántos son los rubros indemnizatorios que nosotros podemos presentar en una demanda e intentar tener un panorama lo más completo posible de cómo cuantificarlos. Comencemos, por ejemplo, con Carolina, nuestra viuda. Sabemos que tuvo graves daños físicos, fracturas, traumatismos torácicos, traumas psicológicos complejos, tiene estrés por la situación vivida, por el fallecimiento de su esposo, de su hijo, por haber experimentado riesgo de muerte. Estas lesiones le han dejado secuelas permanentes por cuanto, si bien se ha recuperado, no ha quedado en el mismo estado en el que estaba antes del accidente. Y a través del médico legista, que Lean muy bien nos explicó que es conveniente siempre contratar a la hora de demandar, hemos determinado que tiene una incapacidad grave de más del 60%. Tenemos nuestra segunda demandante, Abril, que tiene daños patrimoniales, daños extrapatrimoniales. Nuestro tercer demandante, Valentín, también daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Esto lo paso rápido, pero ya vamos a volver. Y nuestro último demandante, y sobre él vamos a hacer luego una digresión, Nicolás, el hijo que no viajaba en el auto, que sí, también puede demandar, aunque con ciertas limitaciones, y ya vamos a ver cuáles son. ¿Qué es lo importante de todo esto? Y hacer siempre una identificación de lo que ha sido el daño fáctico de lo que es el daño resarcible. Identificar el daño resarcible de mi caso es lo que va a determinar la cuantía económica de mi demanda. No todos los daños que suceden en el mundo, daños en un sentido amplio, o sea, como perjuicios o menoscabos de índole material o espiritual que se producen en las personas o en sus cosas, tienen como correlato una reparación a través del sistema de responsabilidad civil, ¿no? Solo se compensan las pérdidas que desbordan lo que nosotros llamamos la interacción habitual de los seres humanos y que recaen sobre un interés jurídicamente protegido. Esto es lo que nos dice el Código Civil y Comercial hoy. Entonces, para determinar cuáles son mis rubros indemnizables, yo primero tengo que hacer un filtro y hacer dos operaciones muy importantes que tenemos que identificar ab initio, que son determinar la existencia, la extensión, esto es lo que llamamos valorar el daño, y luego cuantificar ese daño, que si bien es como que mentalmente suceden en un mismo y único momento, ¿no? Porque es muy difícil separar operaciones mentales, lo cierto es que conceptualmente son diferentes. Entonces yo tengo que agarrar esta bolsa de daños con la que viene mi cliente, que se para al frente mío y me dice, no, me quebré la cadera, me quedó un dolor en el brazo, tengo estrés postraumático, estoy muy triste porque falleció mi hijo, no puedo seguir adelante, se me rompió el auto, se me cambió la goma, se murió el perro. Bueno, y lo de se murió el perro parece un chiste, pero en realidad la gente cuando nos cuenta lo que para ellos son las consecuencias dañosas que se derivan de un siniestro, nos va a hacer una extensión, un relato de todas las cosas
negativas que para ellos se han derivado de un accidente, que no siempre son atribuibles o imputables civilmente al sindicado como responsable. Yo respecto de todos y cada uno de los daños, tengo que hacer la misma operación causal que ya nos explicó Lean, ¿sí? O sea, yo tengo que determinar la relación causal, no solamente del hecho dañoso en sí mismo, o sea, quién es el responsable porque ese hecho haya sucedido en términos del Código Civil y Comercial, sino también que esos daños tengan una adecuada relación de causalidad con ese hecho dañoso. Son dos momentos diferentes de la relación causal. Es lo que explicaba Lea de las consecuencias inmediatas, mediatas y remotas. Un daño que yo sufro remotamente a raíz de este accidente no va a ser indemnizable. Por ejemplo, no sé, lo que les comentaba, la muerte del perro. Yo estaba muy triste, me olvidé darle comer el perro y como no le di comer el perro salió, lo pisó un auto y se murió. Bueno, eso es una consecuencia remota, que de nuevo les digo, parece graciosa, pero muchas veces la gente pretende que esto también se le resarza. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a agarrar el clausus que nos trae el Código Civil y Comercial respecto de todos los rubros indemnizables que yo puedo pedir. Y aquí es importante entender que el Código tiene un sistema que no es abierto, ¿sí? El listado de rubros indemnizables es cerrado. Yo lo que tengo que hacer es determinar cuál es mi daño resarcible y dentro de qué categoría indemnizatoria cae. Y acá siempre es importante tener en cuenta que la categoría es bipartita. Yo tengo daños patrimoniales o extrapatrimoniales. No existen terceros rubros. Por ejemplo, algo muy común es hablar de daño estético. Daño estético, entendido como el daño que sufre una persona al desfigurarse su cara. Entonces, el daño estético no es un rubro que exista por sí mismo y que yo pueda reclamar en una demanda como daño estético. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que agarrar e identificar las consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales que se derivan de ese daño en el mundo que me presenta mi cliente. Entonces, si mi cliente me dice, he quedado desfigurado, bueno, ¿ha sufrido una pérdida económica a raíz de este daño estético? Sí. Tengo una cicatriz, tuve que pagarle a un cirujano plástico $2.000 para que me haga una reconstrucción facial. Perfecto. Daño emergente. Yo trabajo de modelo y me perdí de firmar un contrato con una importante agencia a raíz de esta desfiguración. Perfecto, tengo una pérdida de chance económica. Estoy sufriendo una grave afectación espiritual porque he visto disminuida mi autoestima, mis posibilidades de relación, bárbaro, tengo un daño moral. Entonces vemos cómo en realidad de un único daño en el mundo yo puedo derivar distintas consecuencias resarcibles. Y lo mismo podemos hacer en el caso de los accidentes de tránsito, y ahora les voy a ejemplificar con este caso de la familia que sufrió una trágica suerte, qué es lo que yo podría pedir y lo que normalmente se pide en estos supuestos. Cuando tenemos muertes, que es obviamente el supuesto más gravoso en términos de reparación en accidentes de tránsito, vamos a ver presentados fundamentalmente tres indemnizaciones distintas o tres pretensiones resarcitorias distintas. Aquellas derivadas del fallecimiento en sí, que van a ser al cónyuge y a los descendientes de la víctima, y ahora vamos a ver en qué condiciones. La incapacidad permanente del damnificado directo, que es lo que nos sucede en el caso de nuestra viuda, que aparte de haber quedado viuda en el accidente, ha sufrido lesiones a título propio, y el daño moral. La indemnización por fallecimiento es la que prevé el artículo 1745. Este artículo suele ser bastante pasado por alto y es muy importante leerlo y a la hora tanto de redactar como de contestar una demanda, concienzudamente identificar frente a cuáles de los supuestos que me trae esta norma yo estoy parado, ¿sí? El artículo 1745 nos trae presumidos
3 tipos de gastos distintos, 2 de los cuales clasifica como daño emergente y un tercero que clasifica como pérdida de chance específicamente. El primero son los llamados gastos de sepelio, ¿no? El código reconoce legitimación a quien ha abonado los gastos de sepelio del fallecido en un accidente o en cualquier hecho dañoso para reclamarlos. Ojo que este legitimado puede ser cualquiera, puede ser que los haya abonado la viuda o que los haya abonado un tío, un primo, incluso hasta el empleador del fallecido. Es importante entonces, a la hora de plantear un reclamo, realmente identificar quién y cuánto ha pagado, ¿sí? Se presume entonces que quien lo ha pagado lo puede recuperar, pero siempre tengo que eso, no confundirme y pensar que se le concede a los legitimados que trae la norma en los artículos siguientes. El inciso B, que es el que acá nos importa, es la que se llama indemnización por fallecimiento propiamente dicho, lo que mal se conoce como valor vida. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial, como por opción de política legislativa, no asigna un valor a la pérdida de la vida de una persona, ¿sí? Lo que reconoce el Código es una indemnización que consiste en lo necesario para alimentos del cónyuge de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, que se puede extender a aquellos hijos mayores de edad, pero incapaces. Y nos trae determinados parámetros para cuantificar esta indemnización, que tiene su correlato, obviamente, en el derecho de familia, ¿sí? En el artículo 541, que nos explica en qué consisten los alimentos que se deben los padres, los cónyuges y los hijos entre sí. Entonces, ¿de qué se trata en concreto esta indemnización? No es una reparación por la vida perdida, sino un daño emergente. ¿Por qué? Porque el Código lo considera una pérdida cierta en el patrimonio de los damnificados, que comprende los aportes económicos concretos que la persona fallecida hacía en los damnificados que identifica la norma y que son estos y exclusivamente estos, el cónyuge y los hijos menores de edad hasta que estos cumplan los 21 años. Entonces, en el caso de nuestra viuda, por ejemplo, podemos reclamarle una indemnización que vamos a desdoblar en 2 etapas temporales distintas. Desde la fecha del siniestro, que es cuando fallece su marido, hasta los 21 años del hijo menor. ¿Por qué? Porque aquí siempre ustedes deben hacer un cálculo de cuánto aportaba la persona fallecida a su grupo familiar. Sobre esto no hay reglas escritas, no van a encontrar fórmulas sacramentales, no se los va a decir la ley, la jurisprudencia y la doctrina lo han reconstruido en base a lo que llamamos máximas experienciales, esto es, cuánto usual y normalmente dedica una persona a su propio sostenimiento y al sostenimiento de su familia. Hay una máxima, valga la redundancia, que dice que mientras menos ingresos percibía la persona, más dedicaba al sostenimiento de su familia. ¿Por qué? Porque es menos el dinero disponible. Entonces uno supone que mientras más chiquita es la torta, menos tiene para repartir, por hablar coloquialmente. Entonces solemos suponer que de los ingresos que recibe una persona, por lo menos el 20% lo dedica para su propio sostenimiento y el resto al de su familia. De eso, se suele considerar que el 50% lo dedica al sostenimiento del cónyuge. Y aquí podemos hacer muchísimas disgregaciones que lamentablemente no tenemos tiempo de abarcar, pero piensen incluso en la posibilidad de probar y acreditar que ese monto es mayor o probar y acreditar que ese monto es menor si se paran del lado del demandado. El código trae una presunción a favor de los legitimados para reclamar esta indemnización, pero ustedes perfectamente pueden argumentar y probar que en el caso concreto la persona fallecida no aportaba ese monto hacia su cónyuge, por ejemplo, porque la cónyuge tenía ingresos muchísimo mayores, porque la cónyuge se mantenía sola, porque está probado que su estilo de vida era sostenido exclusivamente por sus ingresos, porque tenían separación de bienes, por ejemplo, que el fallecido solamente destinaba dinero a sus hijos y la casuística es larguísima.
El ejemplo más usual suele ser este. Decimos, bueno, el fallecido presumimos destinaba un 50% hacia su cónyuge y el restante del disponible, ¿no? O sea, sería el 50% del 80%. ¿Me siguen? Y el 50% restante lo reparte en partes equitativas entre todos sus hijos menores de edad. Entonces vamos a hacer un cálculo de cuánto percibía, vamos a sacar una foto de cuál era el ingreso del fallecido al momento de los hechos y vamos a decir, bueno, su porción disponible, ese monto que lo vamos a anualizar para hacer la fórmula Marshall, que seguramente todos recuerdan de la facultad, ese monto vamos a hacerlo hasta hasta el año en el que el último de los hijos hubiera alcanzado los 21 años de edad. Una vez que el hijo alcanza los 21 años de edad, vamos a suponer que ese monto hubiera acrecentado en favor de la cónyuge supersit. ¿Qué quiere decir? Que una vez que los hijos se fueran de la casa, el fallecido hubiera dedicado más ingresos, ¿sí?, en favor de su cónyuge. ¿Y hasta cuándo vamos a extender temporalmente esta indemnización? Hasta la edad presumida en que hubiera durado la expectativa de vida del fallecido, y siempre y cuando que mi cónyuge no muera antes. Bueno, puede ser que me toque un matrimonio con 20 años de edad de diferencia, tengo que tener cuidado con eso. Siempre me manejo con la expectativa probable de vida, ¿no? Eso lo van a obtener de los datos oficiales de censos y demás. La pérdida de chance, frustración de ayuda futura, es lo que puede reclamar la viuda. Lo voy a hacer 6:15, ¿te parece? Son las 6. Ah, bueno. Sí. La pérdida de chance de ayuda futura, perdón que pasa rápido, así pero podemos avanzar, es la indemnización que nos trae el inciso C de este artículo 1745, que es el resarcimiento que se le otorga a los progenitores por la pérdida de asistencia económica futura que los hijos le pueden brindar en la ancianidad. Entonces, supone nuevamente el código, de la mano del derecho de familia, que los buenos hijos, entre muchísimas comillas, ayudan a sus padres en la etapa adulta. Al fallecer tempranamente la persona, privamos al damnificado, al sobreviviente, de esta ayuda económica. ¿Cómo lo cuantificamos? De la misma manera que la indemnización por fallecimiento, de la misma manera que la indemnización por capacidad, utilizando fórmulas actuariales que llamamos método de capital humano, le hace fórmula Marshall, fórmula Ciarri, fórmulas Méndez, que son todas expresiones matemáticas para buscar lo mismo, la determinación de un capital que, puesto a una tasa de interés compuesto, permita al damnificado obtener una renta constante o variable no perpetua. ¿Por qué no perpetua? Porque tiene un lapso temporal concreto. En la pérdida de chance de ayuda futura, este lapso temporal, ¿desde cuándo va a ocurrir? Desde los 18 años, ¿sí?, porque suponemos que esa es la edad en la cual el hijo podría haber empezado a dar ayuda económica a sus progenitores, hasta el fin de la vida probable, ¿no?, de mi damnificada, en este caso la viuda. Y aquí aproveché el ejemplo para traerles lo que sería la posibilidad de plantear la utilización de una fórmula de renta variable y no constante, ¿sí? Ustedes ya todos conocen, me imagino, lo que es la fórmula Marshall, ¿sí? La famosa C igual A por B. Yo multiplico incapacidad por ingresos por un coeficiente que es equivalente a la cantidad de años que yo estoy resarciendo, multiplicado por una tasa de descuento del 6 o el 8% anual, y voy a tener mi capital indemnizatorio. La fórmula Marshall, como ven acá, en realidad es lo que llamamos una fórmula constante, de renta constante. ¿Por qué? Porque presupone que ese ingreso que yo tomo para el cálculo se mantiene constante a lo largo del tiempo. Ahora, esta presunción de no variabilidad resulta bastante contraintuitiva cuando estamos hablando de personas que tienen
Por ejemplo, 18 años de edad o menos al momento de fallecimiento. 18 le hace 25, le hace 30. ¿Por qué? Porque todos sabemos, por la experiencia de vivir, que una persona no gana lo mismo toda su vida. ¿Qué sabemos nosotros? Que en la gran mayoría de los casos, yo cuando soy niño no trabajo, no genero ingresos, luego me inserto en el mercado laboral con un salario más o menos mínimo, eso va a subir y hacia el final de la vida adulta generalmente tiende a bajar, con ciertas variables obviamente dependiendo de la profesión. ¿Cuál es la idea de plantear la utilización de fórmulas de renta variable como la fórmula ACIARRI? Capturar estos saltos presuntos que hacen los ingresos de la persona para obtener un resarcimiento que sea más justo y más adecuado a la realidad económica de la vida que se ha perdido o para el caso de la incapacidad que yo estoy resarciendo. Entonces, en el caso de nuestro accidente de tránsito, estamos planteando que nuestro fallecido de 18 años estaba, por ejemplo, empezando a iniciarse como panadero, ¿sí? Y hacemos saltos cada 10 años de categoría dentro de un mismo oficio. Y la fórmula Ciarri nos permite ingresar en el cálculo del capital esas variables para obtener un resarcimiento más justo. Incluso, fíjense qué tan justa es esta fórmula, que en el caso de menores de edad, computa cero para la edad de 0 a 18 años, que muchas veces nos pasa cuando estamos cuantificando daños con relaciones menores de edad, que hacemos una ficción, que es determinarles un ingreso cuando claramente a esa edad no podrían tenerlos, o le fijan el comienzo de la indemnización para cuando el menor hubiera cumplido 18 años, pero el daño se produjo hoy. Entonces, para acomodar la utilización de la fórmula, recurrimos a un montón de ficciones jurídicas que estas teorías que vienen del análisis económico del derecho han venido a solucionar ahora. Como les decía, nuestra tercera indemnización es la de la incapacidad permanente, la que ahora contempla el artículo 1746 del Código Civil y Comercial. Aquí yo podría hacer un paréntesis gigante porque hay muchísimo debate respecto a la naturaleza jurídica de esta indemnización, si es un lucro cesante, si es una pérdida de chance, si se indemniza aparte del lucro cesante y la pérdida de chance. Yo hoy lo que voy a hacer es proponerles una cuantificación de acuerdo al texto legal estricto y será tarea de ustedes a la hora de demandar o contestar una demanda, hacer su investigación y ver desde qué lado se paran. Desde mi perspectiva al menos, que bueno, he tenido oportunidad de tocar el tema bastante, no estamos resarciendo un lucro cesante específico, sino la merma que resulta de la pérdida de la capacidad de realizar actividades productivas o económicamente laborables. Y estos dos conceptos son muy importantes porque son inputs que nos da la norma y que nosotros tenemos que salir a buscar a la hora de tomar un caso y determinar una indemnización. Actividades productivas, como la propia palabra lo dice, y esto es un término que viene de la economía, no son términos casuales o que podrían ser reemplazables, nos habla de todas aquellas actividades que nos pueden generar una contraprestación económica concreta, o sea, actividades laborales en un sentido amplio, no se limitan a la relación de dependencia, son todas aquellas actividades que el ser humano realiza y que tienen como contracara un beneficio económico directo. Puede ser influencer, ser freelancer, ser monotributista, estar en una relación de dependencia, tener un trabajo informal o no. ¿Por qué? Porque el 1746 nos dice que esta indemnización es procedente incluso si el damnificado no trabajaba o si continuaba trabajando luego de sucedidos los hechos. O sea, la propia norma nos dice que le parece irrelevante la situación concreta del damnificado para conceder la indemnización, sin perjuicio de que luego yo utilice las características personales del damnificado para definir un número o una pretensión resarcitoria. Y lo que es muy importante y muchas veces no es tenido en cuenta a la hora de demandar o contestar una demanda,
son las actividades económicamente valorables. ¿Qué son las actividades económicamente valorables de las que nos habla el 1746? Son aquellas actividades que, si bien no tienen una contraprestación directa, en un sentido de un beneficio económico, sí tienen un valor indirecto, o como se dice en economía, un valor sombra. Son todas aquellas actividades que realizamos en forma cotidiana los seres humanos y que, si no las hacemos, debemos, por ejemplo, recurrir a una tercera persona para que los haga, lo cual reporta, obviamente, un detrimento económico. La paradoja son las tareas de cuidado que realizan las mujeres, y obviamente es en ellas en quienes se han pensado al incluir específicamente esta palabra en el 1746, aunque obviamente no es excluyente de ningún género. Entonces yo, si tengo, como por ejemplo en mi caso de Carolina, que no trabajaba, una viuda que ha quedado severamente incapacitada, no solamente voy a cuantificar las actividades productivas o la merma productiva que esta persona pueda tener de cara hacia el final de su vida, sino también todas aquellas actividades económicamente valorables que antes realizaba y ya no va a poder realizar a raíz de las lesiones que ha sufrido. Hay muchísimas formas de cuantificarlas, pero algunas de las propuestas son, por ejemplo, recurrir al valor de, por ejemplo, de una persona mensualizada como personal de casas particulares. Hay diferentes categorías, diferentes escalas. Allí entra la imaginación de cada uno como abogado y también las circunstancias del caso concreto. Bueno, acá les ponía un ejemplo concreto de indemnización, pero lo vamos a saltar. Acá no le he puesto número, pero sí es importante identificar también si yo tengo un lucro cesante o una pérdida de chance concreta derivada del accidente. Identificar la frontera que hay entre estos dos rubros que tanta confusión conceptual nos generan. Así como en términos duros, el lucro cesante, y esto lo dice el 1738, es un beneficio económico esperado que yo pierdo a raíz del hecho dañoso. ¿Cuál es el ejemplo paradójico? Yo tenía un trabajo, el que sea, las horas que sea, y tuve lo que se llama una etapa de curación o de rehabilitación de, pongamos, 8 meses, y por 8 meses no percibí ningún ingreso porque, por ejemplo, estuve en reposo. Yo soy, hagamos de cuenta, esto fue un caso real, yo soy herrero y tuve una lesión en mi hombro. Estuve 8 meses hasta que se cure la lesión. No estuve 8 meses en reposo, pero estuve 8 meses sin generar ningún tipo de ingreso porque me veía totalmente imposibilitado de hacerlo. Eso es un lucro cesante totalmente independiente de la indemnización que yo pueda reclamar por la incapacidad que me queda a futuro, ¿se entiende? Entonces, esas cositas chiquitas son importantes identificarlas y cuantificarlas debidamente y decirle al tribunal que las diferencio y probarlas, porque tienen, obviamente, métodos probatorios distintos y fundamentos normativos separados. La chance, por otro lado, la pérdida de chance, es la frustración de una expectativa que es, o de una oportunidad que es cierta de obtener un beneficio económico futuro. Y la diferencia con el lucro cesante es básicamente el grado de certeza que yo le asigno a ese beneficio futuro. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces uno se pierde en la palabra certeza, y lo cierto es que epistémicamente nosotros no tenemos certeza de nada, ni siquiera de si el sol sale mañana, ¿sí? Es una forma graciosa de decir que no es que yo estoy segurísimo que el mes que viene voy a ganar mi salario, sino que de alguna manera esa certeza jurídica con las que nos manejamos se ve disminuida cuando hablamos de una chance. Por ejemplo, yo estaba en tratativas de firmar un contrato para entrar a trabajar a una empresa, y como estuve incapacitado 8 meses, le dieron el puesto a otra persona. Bueno, entonces
ahí sabemos que yo no tenía un beneficio económico cierto que se me estaba asignando, pero tenía una probabilidad real y objetiva de comenzar a ganar algo. Entonces, bueno, entraremos ahí en el terreno de determinar cuánto vale esa chance, cuál es la pérdida económica comprometida en esa pérdida y siempre determinar un porcentual que es probabilístico en el sentido científico de la palabra, de probabilidad de haber obtenido ese resultado. Lo cierto es que en Córdoba, por lo menos, nos manejamos, como se dice, a ojo de buen cubero, no determinamos probabilísticamente nada y solemos pedir como, bueno, dame el 50% por las dudas, porque no tengo otra manera de probarlo. Pero siendo muy optimistas, podríamos decir que yo puedo probar. Yo puedo decir, por ejemplo, no, mira, yo había llegado hasta la última etapa de la selección en esta empresa, estaba entre yo y este candidato, ¿eh? O sea, 80% de probabilidades que yo quedaba. O llamar a la empresa y decirle, che, te pido una informativa, te pido una testimonial, decirle cuántas chances tenía yo de quedar en esta empresa, me iban a contratar, no me iban a contratar. Acá la imaginación tiene que volar. También se aplica esto, por ejemplo, al caso de las personas que estaban estudiando una carrera universitaria, ven frustrada esa carrera universitaria. En las sentencias que les hemos pasado van a encontrar varios ejemplos de esto para leer. Los daños emergentes y los gastos terapéuticos son los que surgen también del 1746 y que tienen una presunción, ¿sí? Que son los gastos de farmacia, las curaciones rutinarias, los traslados médicos. Y aquí, ojo, que yo tengo una presunción de daño no significa que puedo tirar un número al bardo y pedirle que me la resarzan. El número que yo pido tiene que ser razonable y acorde a la cantidad de días, por ejemplo, que mi damnificado estuvo internado, a dónde vivía, cuántos traslados presuntamente puede haber hecho. O sea, si mi damnificado vivía a 3 cuadras del hospital donde se atendía, no es muy factible que yo pida una indemnización en concepto de gastos de traslado de 30.000 pesos por día. Y todo eso yo lo tengo que determinar, che, hice 4 viajes en taxi por día, fue todos los días a rehabilitación por 50 días hábiles, etcétera, etcétera. Lo que escapa a esta presunción de daño son aquellos tratamientos futuros prolongados. Por ejemplo, che, yo digo que necesito 2 años de fisioterapia, 2 años de terapia psicológica. Bueno, voy a tener que ofrecer la prueba pertinente del especialista en cuestión que venga y que analice si efectivamente hay una necesidad de un tratamiento médico prolongado. Consulto en el colegio respectivo cuál es el arancel mínimo ético de esa profesión, lo cuantifico, lo recuantifico en etapa de alegatos y pido entonces que se me cuantifique al momento más próximo de la sentencia cuánto me saldría ese tratamiento por la cantidad de años que yo necesito. Y también todo lo que sería como aquellos tipos de intervenciones o medicamentos, insumos que escapan de lo que sería lo ordinario y habitual. Si yo necesito una pierna de titanio, no puedo pretender que se presuma cuánto vale. Es un ejemplo muy burdo, pero lo cierto es que sucede que muchas veces este tipo de daños se rechazan porque intentamos meter en una misma bolsa cuestiones que sí necesitan una prueba concreta, una prescripción médica concreta, un comprobante, un recibo, un presupuesto que me avale el costo que yo estoy invocando. Daños materiales del vehículo, si me permiten, 5 minutos más, hacemos las 2 diapositivas. Los daños materiales del vehículo, básicamente se me pueden presentar 2 escenarios: que el vehículo siga sirviendo o el vehículo no sirva más, ¿sí? Si el vehículo no sirve más, hablamos que tenemos destrucción total del vehículo. Este término seguramente todos lo conocen, y aquí entra a jugar lo que su compañera nos comentaba al inicio de la clase, que es qué pasa con la destrucción total del vehículo y la indemnización de la aseguradora. Bueno, o sea, ahí me traen un caso y me dicen, no, el vehículo no sirve más. Bueno, vos tenés seguro, el seguro se hizo cargo de esa reparación, de esa destrucción. Si el seguro ya indemnizó lo que sería la reposición del vehículo, yo ya no tengo daño. Recuerden siempre que uno de los requisitos del daño
para demandarlo es que sea subsistente al momento de la reclamación. Entonces, si vino un tercero, en este caso la aseguradora, y me ha indemnizado ese daño, yo ya no tengo nada que reclamar. Si lo hago, estaría posicionándome digamos, para recibir una respuesta de enriquecimiento sin causa. Lo mismo sucede, por ejemplo, si mi accidente de tránsito ha sido un accidente in itinere, yo recibo una indemnización de la ART y luego me doy vuelta, le reclamo al que me chocó y me va a decir, che, pero a vos ya te pagaron en la ART. Bueno, entonces yo siempre tengo que denunciar todos los pagos que he recibido y aclarar que esos van a tener que descontarse del monto global de la indemnización. Yo siempre puedo pedir, por ejemplo, si el seguro a mí me pagó poco, yo podría plantear, che, yo quedé subindemnizado, queda un margen para indemnizar que yo te lo voy a reclamar a vos, que es lo que suele suceder con las indemnizaciones de la ART, que como estamos limitados al sistema tarifado laboral, no siempre se contemplan todos los parámetros que yo sí contemplo para cuantificar en el 1746, entonces ese plus lo pido en la demanda civil. El otro supuesto que les decía con relación al vehículo es lo que conocemos como desvalorización venal, un daño que puede o no ser estructural que afecta el precio de reventa del vehículo, ¿sí? Esto es lo que les decía Lean, yo cuando pido un presupuesto de reparación también es conveniente decirle al mecánico por ahí que estime cuál es el porcentaje de desvalorización venal que le ve en el vehículo. Y esto va a depender del tipo de daño que ha sufrido, entonces puede ser un 5%, un 10%, un 15%, un 20%, y obviamente yo deberé incluir eso como punto de pericia para que un perito mecánico corrobore en el marco del expediente que ese porcentaje que yo estoy reclamando se condice con la realidad. Y finalmente llegamos al daño moral, que voy a intentar darlo lo más rápido posible. En supuestos tan paradójicos como estos, en los cuales tenemos muertes múltiples, lesiones múltiples, traumas, etcétera, etcétera, la indemnización por daño moral les diría que pasa a ser casi la estrella de nuestra demanda y en nuestro caso, y muchas veces quedan subindemnizados, pero porque como abogados no nos tomamos el trabajo de hacer estas dos tareas que yo les mencionaba al principio, que es primero valorar la extensión del daño, que es identificar el impacto real que tiene el hecho dañoso en el proyecto de vida de mis damnificados. Y entonces, si yo le doy al juez los inputs adecuados y le digo, che, mirá, que acá no solamente estoy pidiendo una indemnización de daño moral por la muerte del cónyuge, estoy pidiendo una indemnización por daño moral, por la muerte del cónyuge, por la muerte del hijo, por haber vivido el accidente, por haber sufrido una incapacidad permanente, por haber estado al borde de la muerte, por la especial experiencia agónica que sufrieron los familiares de mi damnificada y que ella va a tener que recordar de por vida, porque sus hijos menores de edad también tienen lesiones y ella ahora los debe cuidar pese a estar incapacitada. Y la lista de desgracias sigue y sigue, pero lo cierto es que es mi tarea como abogado identificar primero todo eso para luego ponerle una traducción dineraria equivalente. Y esa traducción dineraria siempre tiene que ser, ahora, desde que está en vigencia el Código Civil y Comercial, y esto ya lo saben, en base a los placeres compensatorios o las satisfacciones sustitutivas. Y por eso nos dicen ahora que los abogados nos hemos convertido en agencias de viajes, porque estamos todo el tiempo cuantificando como si fuéramos despegar, y la realidad es que la tarea va mucho más allá de eso. Obviamente lo que yo voy a hacer es buscar un bien que tenga un correlato en su traducción económica con la magnitud de la pérdida que yo estoy intentando compensar. Entonces, por ejemplo, yo, bueno, si generalmente a una viuda por la pérdida de su marido le dan el valor de una casa, a mi viuda, que también perdió un hijo y también tiene una incapacidad y también, le sumo. No le digo, dale la casa igual que a todos los otros. Entonces le digo, valora la especial magnitud que tiene este caso en particular con relación a este y este hecho. Entonces propongo, por ejemplo, el mismo bien, pero acrecentado en valor. Si generalmente se da el valor
equivalente a un departamento de 2 dormitorios en Nueva Córdoba, yo le voy a pedir un departamento de 3 dormitorios. Le voy a pedir el valor de una casa de 2 plantas. Y esto puede parecer banal o superficial, pero la realidad es que yo al determinar ese placer compensatorio estoy abriendo la puerta para que mi indemnización acreciente. Y lo mismo desde el lado de la contestación de demanda, puedo decir, che, fíjate que en casos similares estamos dando para lesiones de igual magnitud bienes de muchísimo menos valor, o estamos resarciendo con bienes de esta o cual naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer a la hora de identificar mi daño y cuantificarlo para el juez? No tengo que simplemente decir que esto es algo muy común y por el daño moral pido la suma de 30 millones de pesos. Le tengo que hacer el relato al juez y decirle, en base a lo que son las inferencias probatorias y la frasecita que van a ver muchísimas veces, que es in re ipsa, que no significa otra cosa que surge de las cosas o de las cosas mismas, que es de todos estos hechos que yo te estoy enumerando, surge o puedo inferir la magnitud del daño moral que te estoy invocando. Y en base a esa magnitud es que te estoy pidiendo este placer compensatorio concreto. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, para la viuda ahí tenemos el valor de una vivienda estimada. ¿Y cómo lo estimo? ¿En dólares? ¿En pesos? ¿Qué tipo de cambio tomo? ¿A qué fecha? ¿En base a qué sitios? ¿Oficiales, no oficiales? ¿Pido una tasación? ¿Ofrezco informativa inmobiliarias? ¿Presento diferentes links de diferentes páginas web? De, por ejemplo, no sé, páginas de reventa conocidas. Para la hija, digo, bueno, para el caso de pérdida de hermanos se suele dar el valor de un auto 0 kilómetros. Bueno, ¿qué auto? ¿Cuáles son los autos 0 kilómetros que hay en Argentina? ¿Cómo se determina su valor? ¿Es un auto de gama media, baja, alta? Si solo dan un auto para la pérdida de un hermano y mi damnificada también tiene, ejemplo, incapacidad sobreviniente, también ha perdido un padre, bueno, entonces le pido un auto de gama media. ¿Cuánto vale un auto de gama media? Y así hasta el infinito. Siempre, obviamente, agregando y pidiendo, esto no se olviden nunca, los intereses. Si ustedes no ponen en la demanda que piden intereses, no se los van a dar, porque el interés es una reclamación accesoria, pero no implícita. ¿Eso qué significa? Que todo lo que yo no pida se considera una renuncia de tipo patrimonial, y aunque haya una norma que diga que proceden, no van a proceder. Entonces, yo pido, y si quiero una tasa específica de interés, la enuncio. Bueno, ya estaríamos, no sé si estamos 6:30, si damos lugar para preguntas, terminamos acá. Sí. Sí. Dale. Bueno, nosotros no tenemos problema, a pesar de la hora de responderles algunas preguntitas, si quieren. También los del Zoom, pero no veo. Sí. Sí, acá la compañera pregunta respecto a la reserva antes de iniciar un trámite administrativo ante la aseguradora. Usualmente se hace este tipo de reservas a los fines de que la aseguradora sepa que si no hay una oferta viable, directamente vamos a proceder con las acciones legales correspondientes. Y en la demanda usualmente hacemos reserva para un recurso extraordinario federal. Exactamente, no, no es vinculante, pero es para que tengan el tanto. Por favor, algún otro, pero sí. Yo mi demanda lo pido. ¿Me pueden mandar a mediar por ese? En principio no, o sea, los rubros solicitados en la mediación no se vinculan estrictamente al momento de demandar. O sea, se sugiere que se trate de cuantificar todo, pero entra dentro de la reserva que también se puede llegar a hacer.
Vuelvo a decir por la congruencia judicial. Sí, se fijan sobre todo en la demanda, pero se recomienda que los rubros de la mediación estén bien solicitados. Sí, acá la compañera pregunta si en la mediación, repito, para los que están virtual, si la mediación necesariamente hay que cuantificar y la respuesta es sí. O sea, que hay que hacer una liquidación y cuantificación del daño sufrido para que la aseguradora pueda contemplar y saber qué es lo que está pagando y pueda hacer la estrategia defensiva del asegurado. Claro, no es vinculante el monto de la mediación para iniciar un proceso judicial en la demanda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Virtualmente hay algo? PowerPoint los vamos a compartir al final de la clase. Sí. Sí. Técnicamente no los deberías reclamar, porque como te digo, el daño, todos los daños deben ser subsistentes al momento de demandar. Entonces, si vos no has abonado nada en concepto de gastos terapéuticos porque te los cubrió tu prepaga o tu obra social, no deberías incluirlos en tu reclamo resarcitorio. Y quien debe estar atento a esa situación es el demandado. Entonces, en esta averiguación del caso que siempre les dice lean, si a ustedes les toca recibir un cliente por el lado del demandado, dentro de las informativas que yo puedo pedir está averiguar si la contraparte está afiliado a una obra social, a una prepaga, y puedo hacerme de esa información y pedir en juicio y presentar en juicio que en realidad ha sido todo cubierto y lo que va a tener que hacer la persona es probar que ha habido gastos que han quedado por fuera de lo que cubre la prepaga, que también puede suceder porque sabemos que hay coseguros y un montón de cosas, pero en ese caso siempre es recomendable, aunque tenga una presunción de gasto, conservar los comprobantes, aunque sean informales, y tratar de adverarlos, pero conservarlos. Gastos médicos. Sí, claro, los gastos médicos. Pregunta la compañera Vanina si los gastos médicos de obra social pueden ser reclamados a la aseguradora. Vanina, ¿a qué te referís con que pueden ser reclamados a la aseguradora? Los gastos médicos de la obra social yo no se los puedo reclamar a nadie por esto mismo que acabamos de decir, porque si me los ha abonado mi obra social, no puedo trasladarle esa pretensión indemnizatoria a un tercero, sea el sindicato como responsable o su aseguradora. Ahora, si subsiste algún tipo de daño, yo puedo obviamente incluirlo en mi pretensión administrativa. Sí, justo ayer estaba cargando una mediación y estaba haciendo la liquidación de los daños y justo en los tickets decían, me fijé bien, y decían que cubría del ticket del 100%, un porcentaje lo cubrió la obra social. Entonces, ¿yo qué puse en la planilla de liquidación? Lo que efectivamente ha gastado mi cliente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que no cubrió la obra social. Porque si no estaría rozando un enriquecimiento sin justa causa. Sí, la compañera pregunta si representas a la obra social. Si uno representa a la obra social o, por ejemplo, a la ART que ha cubierto determinados gastos de un siniestro, existe lo que se llama la acción de repetición de responsabilidad civil, en la cual, por ejemplo, yo tengo un choque en el cual resulta damnificado Leandro. Leandro trabaja en relación de dependencia, tiene obra social y ART. Tanto la obra social como la ART cubren los gastos médicos derivados del siniestro y me indemniza la ART. Existe la posibilidad jurídica, y de hecho sucede mucho, de que tanto esa obra social, las obras sociales lo hacen menos, pero la ART sobre todo, inicie ella la acción de daños y perjuicios en contra de quien choca a Leandro, justamente para repetir de quién es el generador de la responsabilidad civil aquellos daños respecto de los cuales me tuvo que mantener indemne a mí. Así que sí, se hace en un proceso aparte, o sea,
porque acá estamos hablando de el damnificado en contra de su sindicado como responsable. Los terceros inician luego lo que se llaman acciones de repetición y las aseguradoras también tienen un mecanismo interno que se llama CLEAS, en el cual se reclaman entre ellos las indemnizaciones que abonan a los distintos asegurados, pero del cual los damnificados no forman nunca parte. Sí. Ujú. Sí. Em, la, hay varias cosas para decir de eso. Primero, cuando hablamos del concepto de incapacidad, sea transitoria o sea permanente, es siempre psicofísica. La salud, que es un concepto legal también, incluye tanto la salud mental como física. Entonces, las afecciones psiquiátricas o psicológicas se consideran una enfermedad como cualquier otra y las debo demostrar como cualquier otra enfermedad, o sea la pericia psicológica, sea psiquiátrica, y ahí tengo que estar muy fino en cuál de todas ellas ofrezco, dependiendo de cuál es la aflicción que tiene el paciente. Y tengan presente que los, los psicólogos no tienen incumbencias profesionales para determinar incapacidad. Entonces, si yo estoy reclamando una incapacidad psicológica o psiquiátrica, tengo que ofrecer las dos pericias, psicológica y psiquiatra, para que el psiquiatra sea quien determine el porcentual de incapacidad y diga si es permanente o es transitorio. Entonces, sí, para responder a tu pregunta, puedo reclamar, aunque no tenga ningún daño físico o corporal, tanto lucro cesante como pérdida de chance, como incapacidad permanente, si la incapacidad tiene vocación de durar en el tiempo. Y aunque en el caso de lo que se llama el daño psicológico, si yo no tengo una enfermedad o patología que la medicina clasifique como tal, pero tengo una aflicción espiritual profunda derivada del accidente y la puedo probar, puedo pedir también una indemnización por daño moral, ¿sí? Por justamente el malestar, lo que dice Pizarro, esa modificación disvaliosa del espíritu, del estar, del sentir de la persona, que yo pueda atribuir, obviamente, y probar se vincula causalmente con el accidente. No sé si querés agregar. Bueno, Antonio pregunta, el grado de incapacidad es el 66,66%. Antonio, estimo te estarás refiriendo al grado de lo que se conoce como gran incapacidad. Ya un 0,1% de incapacidad es incapacidad, porque es una merma de la aptitud que yo tenía con respecto al momento inmediato anterior al accidente. Ahora, la gran incapacidad en el ordenamiento civil no está determinada en el Código Civil y Comercial, en la parte respectiva de responsabilidad civil. Ese porcentaje se determina del conjunto en general del ordenamiento y sí hay un consenso en que la gran incapacidad es a partir del 66%, pero hay casos jurisprudenciales en los cuales ese porcentaje se relativiza y el concepto de gran incapacidad en general se entiende a cuando la persona necesita de asistencia para toda la vida para realizar sus tareas cotidianas, aunque esa incapacidad no se determine necesariamente en ese porcentaje. Es algo muy casuístico. Como regla general, sí, se manéjense con ese porcentaje también es importante para la legitimación del daño moral, porque ustedes saben que en caso de fallecimiento solo se puede reclamar daño moral cuando hay, cuando hay gran incapacidad o fallecimiento,
pero no lo tomen como una regla absoluta. O sea, está abierto, por ejemplo, yo tengo una incapacidad del 63%, pero está absolutamente probado la dependencia absoluta de un tercero y yo puedo pedir lo mismo, plantear el caso como una gran incapacidad. No sé qué les respondo. Pregúntale. Sí, eso es para el juicio de repetición. Pregunta si en el caso de que una aseguradora abona el damnificado daños y quiera repetir contra alguien que no tiene cobertura vigente, va directamente contra el patrimonio del sindicado como responsable, porque la aseguradora del mismo le va a declinar el seguro. Y se hace a través del juicio de repetición que acaba de explicar Flor. Otra pregunta, si no, salgo. Sí. Sí, ahí hay que analizar bien el caso, porque si dan destrucción total, el propio asegurado es quien hace el reclamo ante la aseguradora. Y si se lo dan, usualmente ahí ya entra el pago conciliatorio, digamos, para que le resarce el auto, el vehículo. Yo no entiendo si la pregunta va si no cubre el seguro al asegurado. Ujú. Eh, Sí, a ver, la destrucción total, el asegurador te va a resarcir el valor del vehículo plaza, pero si el sindicato responsable recae sobre un tercero, sobre ese tercero se va a reclamar los demás rubros indemnizatorios, ¿me explico? O sea, haciendo valer y dejando constancia de que ya hubo destrucción total, que se va a hacer cargo tu seguro y que vas con la vía de reclamo administrativo hacia la aseguradora del sindicato como responsable para poder reclamar los demás rubros, ¿me explico? Acá pregunta si la validez respecto a los videos fílmicos de vecinos, te pueden cuestionar. A ver, si nosotros ponemos como prueba la grabación fílmica de un vecino, usualmente se hace alguna pericia informática sobre el mismo. Porque usualmente cuando te responden la demanda, obviamente te van a decir que es trucho o que no es auténtico y demás cuestiones. Por eso te dije que los domos, digamos, de la policía en que vienen de un servidor público es como que tienen fuerza probatoria bastante contundente, mayor que las de cámaras privadas. Pero no quiere decir que las cámaras privadas no sean válidas, digamos. En la contraparte siempre va a ir diciendo que no y vos decís que sí. Por eso es recomendable ahí pedir algún tipo de informativa para que lo analice algún profesional en sistemas y vea la validez, digamos, de la grabación, fecha, lugar, día, hora y cómo fue grabado. Usualmente te hacen compulsar la grabación esta con un pendrive en barandillas de tribunales y ahora últimamente le están subiendo en Google Drive, así tienen acceso a las partes. Lo activaron. O sea, ahora antes no tenía, y ahora el Poder Judicial tiene. Ahora el Poder Judicial tiene su propio SharePoint, o sea, su propia nube, a la que los abogados podemos subir todos los datos y el tribunal sube todos estos videos, que parece algo súper menor, pero piénsense que hasta hace 3 días solo podíamos subir archivos PDFs de hasta 5 megabytes. Entonces el engorro era total. Esto ha facilitado muchísimo las cosas, sobre todo para compartir archivos audiovisuales y poder accederlos fácilmente, ver los videos de las audiencias y demás. Así que ténganlo en cuenta para si tienen que iniciar una demanda próximamente, que ya tienen esa posibilidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Mm, sí, sí. No lo pido, no es que no lo descuento, no lo reclamo. No lo reclamo. No,
El se- sí. Es muy buena tu pregunta. Es obviamente una defensa interesante que puede plantear una aseguradora, pero no, hay consenso respecto al cual los seguros de vida, sean voluntarios, sean a través del trabajo, incluso tarjetas de crédito, un montón de cosas, responden a un objeto distinto, cual es que uno decide de alguna manera asegurar a través de la ley de seguros, digamos, el hecho dañoso, fallecimiento, y eso responde a parámetros diferentes a los que el ordenamiento civil me dice que tengo yo que resarcir en el caso de fallecimiento, que es lo necesario para alimentos del cónyuge o de los hijos. Y fíjate vos que la propia norma nos trae un indicio en ese sentido, porque dice que esta indemnización se debe aunque otra persona siga proveyendo de alimentos a los legitimados. Entonces, es lo mismo que decirte, ¿por qué yo tengo que indemnizarte la indemnización por fallecimiento de los hijos hasta los 21 años si tienen otro cónyuge, otro padre, otro progenitor con capacidad económica suficiente para mantenerlos? La indemnización se debe por el hecho mismo, es una presunción legal de daño que trae el código. Dice, si vos causás un hecho dañoso que tiene como consecuencia una muerte, vos tenés que sí o sí indemnizar estos tres supuestos. Sí o sí, es una presunción legal de daño. Entonces el seguro de vida, en efecto, corre por una vía paralela, no se descuenta en ninguna manera ni tengo obligación de denunciarlo. Dice Antonio Vega. No, es un comentario. Bueno, ¿hay más? ¿Nadie más? ¿Estamos? Bueno, gracias, chicos. Y nos vemos el próximo miércoles. La siguiente clase será acá o en el Vélez Sarsfield, pero seguro es acá. Nos vemos también a los del Zoom. Gracias por participar.